Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Es para mí un placer compartir este mensaje semanal que sin duda alguna ha sido de mucha bendición. El tema que quisiera compartir el día de hoy se llama Aprendiendo a honrar a Dios. Hay cualidades que caracterizan a las personas y estas se llaman valores. En la palabra del Señor encontramos en Malaquías capítulo 1, versículo 6, un versículo muy bonito que va relacionado al tema que vamos a hablar. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este es uno de los valores más importantes del ser humano, que si lo practicamos nos dará grandes satisfacciones y bendiciones. Ahora, ¿qué significa la palabra honrar? La palabra honrar es dar un alto precio a eso que honramos. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Cuando yo me convertí a Cristo, tuvimos a la par, mi hermano y yo, una persona que llegaba a nuestro hogar a enseñarnos de la palabra de Dios. Nosotros estábamos sedientos, estábamos hambrientos, estábamos cuando los bebés le piden la leche a su mamá, estábamos completamente sedientos del Señor. En ese momento conocemos un siervo del Señor. Él llega a nuestro hogar a empezar a compartirnos la palabra de Dios, y yo podría decir que ese hermano fue el tutor para nosotros, porque Él nos enseñó fundamentos, nos enseñó principios, nos enseñó cómo podíamos empezar a dar nosotros los primeros pasos. Yo te quiero decir a ti en este día que yo aprendí lo que era o lo que es el valor de la honra, porque para mí ese hermano ha sido una persona que yo siempre he tenido en estima alta. ¿Por qué? Porque es una persona que Dios usó para ayudarme a mí. Yo siempre lo he valorado, siempre he hablado bien de él, porque realmente fue una persona muy especial. Y gracias a la enseñanza de ese hermano, nosotros pudimos fundamentar bien nuestra vida, de tal manera que ya yo tengo muchos años en el Señor y a mí no se me olvida ese tutor tan bueno que Dios nos puso. Así que el valor de la honra es muy importante. Ahora, la honra puede ser a algo o a alguien, y lo contrario es deshonrar o menospreciar. Y lo que yo quiero hablar en este día es que nosotros tenemos que aprender a honrar. Hay muchas cosas que honrar. Estamos hablando de puede ser algo o puede ser alguien, muchas cosas que Dios nos pide que honremos, pero yo quisiera enfocarme en este momento al valor de honrar a Dios. ¿De qué manera nosotros podremos honrar al Señor? Bueno, número uno, en la obediencia a su palabra. Número dos, el respeto, dándole el lugar que el Señor merece en nuestra vida, que es el número uno. Número tres, admirarlo. ¿Por qué? Por sus cualidades, por lo que Él es, por lo maravilloso que es Dios con nosotros. Yo le digo, Dios mío, te amo, te adoro, eres lo máximo, eres omnipotente, eres omnipresente. Señor, yo no encuentro qué palabras decirle a Dios, porque son tantas cosas bonitas que realmente tenemos en nuestro corazón hacia Dios, y siempre ando buscando qué expresión darle a Dios, porque yo estoy agradecida con el Señor y yo admiro a Dios. Yo admiro al Señor, yo le digo, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres mi papá, tú eres Abba Padre. Señor, como ti no hay otro, Señor, y yo sin ti no podría hacer nada. Señor, tú eres más que suficiente para mí. Y todas esas palabras bonitas que tú le puedes expresar a Dios, porque a Dios tenemos que aprenderlo a amar, a Dios tenemos que aprenderlo a conocer, aprender a conocer cómo Él es. Número cuatro, agradecimiento. Nosotros tenemos que ser personas agradecidas de que de tantas cosas que Dios nos ha dado, de a dónde nos sacó el Señor, de quiénes éramos y quiénes somos ahora, a dónde nos tiene Dios. Nos tiene en su reino, nos tiene siendo hijos del Señor, donde antes éramos personas menospreciadas, personas que no valíamos nada, pero al venir a Cristo, Dios nos hizo personas
de un alto valor. Para Él somos muy importantes y nosotros tenemos que ver que si Dios nos ama a nosotros, que somos importantes para Él, cuánto más es Dios para nosotros, y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios y darle el valor que Él se merece. También es muy importante, punto número 5, retribución. Tenemos que retribuirle a Dios de todo lo que nos ha dado. Tenemos que retribuirle algo. Nunca le vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros, porque la salvación que Dios nos ha dado no tiene precio. Pero de alguna manera nosotros tenemos que demostrar a Dios que lo amamos y que estamos muy agradecidos con lo que Él nos ha dado, con lo que Él ha hecho en nuestra vida, con la salvación eterna que nos ha dado, que estamos gozando en esta tierra. Desde ahorita estamos gozando la felicidad de saber que algún día nos vamos a ir con el Señor. Y lo menos que podríamos hacer es buscar de qué manera servirle a Dios, que lo único que podíamos hacer para el Señor en el aspecto de retribuirle algo al Señor. Y número 6, temor. Es muy importante que en nuestra vida haya un temor hacia Dios. No un temor de miedo de qué me va a hacer Dios si yo hago algo malo. No, si yo hago algo malo, no. Un temor de reverencia, de saber de que porque yo amo a Dios, porque yo no quiero que mi padre se sienta mal, porque yo no quiero hacer cosas que a Él le desagraden, yo tengo que tener temor del Señor, temor a que mi papá realmente se sienta contento y se sienta feliz de que yo estoy haciendo las cosas que a Él le agradan. Si amamos a Dios, vendrá ese temor a nuestra vida, ese temor de reverenciar a nuestro Dios. Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Él es el máximo. Yo quisiera tocar este otro versículo en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, que nos dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremenda este versículo bíblico. Este versículo verdaderamente nos está llevando a nosotros a una confrontación con el Señor. Dice el Señor que Él va a honrar a los que le honran, que Él va a poner en alto a los que honran su nombre, pero dice también que va a menospreciar a los que lo tienen a Él por poco. El honrar a Dios trae recompensa. Yo podría hablar de algunas historias que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos enseñan cómo fueron las personas recompensadas. En este caso yo podría hablar de Ruth. Cuando ella se casó con Boaz, Dios la bendijo de grande manera. Cuando David honró al rey Saúl, fueron personas que fueron recompensadas. ¿Por qué? Porque ellos supieron honrar. Entonces el honrar trae recompensa. Si nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres, ¿qué dice la palabra de Dios? Que seremos recompensados con larga vida. Entonces tenemos que saber que el honrar es recompensado por el Señor. En el libro de Malaquías capítulo 1 versículo del 1 al 14, no lo puedo leer todo porque son 14 versículos, pero yo te invito a que tú los puedas leer en tu casa. Medita en esos versículos, ve qué te enseña el Señor a través de esa historia del pueblo de Israel, donde dice la palabra de Dios que este pueblo es el pueblo amado por el Señor, es un pueblo escogido por el Señor, un pueblo que realmente dice el Señor que somos la niña de sus ojos. Y no estamos hablando nada más del pueblo de Israel, de los israelitas, estamos hablando ahora de los hijos de Dios, de los que conocemos al Señor, de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos parte de ese pueblo del Señor. Vamos a leer una historia de deshonra a Dios. Tristemente es una historia de deshonra donde este pueblo no supo honrar al Señor y por lo tanto trajo desagrado a Dios, trajo tristeza, trajo dolor a nuestro Dios, porque realmente cuando nosotros no honramos a nuestros padres, los padres se entristecen. Les invito a que lean este capítulo en su casa para que lo puedan comprender a un nivel mayor.
Pero yo nada más voy a sacar algunos puntos importantes de lo que ellos hacían y quiénes eran. Ellos, como les repito, eran un pueblo, el pueblo amado por el Señor, donde tú y yo estamos incluidos. Ese pueblo escogido que para Dios no hay otro pueblo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que ellos y nosotros somos un especial tesoro para Dios. ¿Será que Dios nos tiene en alta estima? Claro que sí, realmente sí. Pero ¿qué hicieron ellos? No valoraron la presencia de Dios en ellos, ofrecieron a Dios ofrendas defectuosas en aquellos tiempos, animales, ciegos y con muchos problemas físicos, despreciaron a Dios, su casa y su palabra, y con todo lo que ellos hacían, y llegaron a tal extremo que hasta se llegaron a fastidiar de adorar a Dios. Era un pueblo que debería estar agradecido con Dios por todo lo que Dios hizo, mas sin embargo ellos no supieron darle la honra a Dios. Y lo contrario de la honra estamos diciendo que es menospreciar lo que Dios ha hecho o menospreciar aquello que debe de tener un gran valor en nuestra vida. Era tanto el enojo del Señor de ver tanta hipocresía en el pueblo que el Señor hizo esta pregunta: ¿no hay quien cierre las puertas del templo? Porque era tanto que el Señor ya estaba cansado de tanta situación de ese pueblo. Y tristemente yo les quiero decir que hoy en día hay mucho pueblo así también, no valorando la palabra de Dios, no quieren venir a adorar al Señor, le traen a Dios ofrendas defectuosas. ¿Por qué? Porque aún no conocen el valor de la honra. Malaquías capítulo 1 versículo 10 nos dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Tenemos que aprender a darle a Dios ese valor que Él tiene en nuestra vida. El que se hayan cerrado las puertas de los templos en estos meses no es casualidad, porque en el Señor no hay casualidades. Creo que Dios lo permitió para que el pueblo de Dios reflexionara, analizara y viera por dónde venía caminando. Y Dios nos ha traído nuevamente a su casa, pero para que vengamos con una mentalidad diferente. Si antes tú no sabías valorar a Dios, no sabías valorar la posición en la cual Dios te tiene como hijo de Dios, como hijo de un rey, te tiene gozando del reino de los cielos, es tiempo de que nos levantemos y volvamos a la casa del Señor con una mente renovada, una mente restaurada, una mente cambiada, a querer y a hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Pero número uno es que aprendamos a honrar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, se nos va a hacer más fácil honrar las demás cosas. Se nos va a hacer más fácil honrar a nuestros padres, honrar a los abuelitos, que pobres viejitos, que hoy en día hasta la gente dice que hasta el aire nos está quitando, porque no saben que las caras de los ancianos hablan de madurez y hablan de experiencia. Pero Dios nos enseña que también tenemos que honrarlos a ellos y honrar muchas cosas más. Pero primeramente honremos al Señor, amémoslo, alabémoslo, glorifiquémoslo. Y Él es el que tiene el primer lugar en nuestra vida. Él tiene que tener un alto precio en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos eso, nosotros a Dios no le vamos a negar nada, porque sabemos que Él ha dado lo máximo a su Hijo por nosotros. Malaquías capítulo 1 versículo 9 dice: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Yo te invito a ti, que si Jesús no ha estado en primer lugar en tu corazón, si tú no has sabido honrar a Dios, es momento que tú le pidas perdón a Dios, le digas: Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo y quiero aprender a honrarte, Señor, a darte ese lugar que tú te mereces, porque tú eres de alta estima para mí. Dios nos manda a arrepentirnos y a ponernos a cuentas con Él, y Él nos ofrece ¿qué? Perdón del Señor. Él nos ofrece la restauración de nuestra vida. Para concluir esta palabra, si Dios te ha hablado en este momento, haz lo que te estoy diciendo. Aprovecha este momento, habla con el Señor para que Dios te perdone y tú puedas de hoy en adelante
caminar con ese valor tan importante que debe estar en tu vida y debe estar en mi vida, el valor de la honra. Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de edificación para ti. Amén. Gracias.